Si todo sale como el presidente López Obrador y su partido Morena esperan, mañana mismo se aprobará la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con formación militar, pero que según el mandatario será como los cascos azules de Naciones Unidas. Eso dijo, respetuoso de los derechos humanos y auxiliar de la paz. Quizá el presidente no sabe que las denuncias que enfrenta este grupo también por abusos cometidos en varias partes del mundo, pero ese es otro tema. ¿Pero en qué va el proyecto del dictamen de la Guardia Nacional? Veamos el contexto. Con el apoyo del ejército, gobernadores y la cúpula empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador espera que el Senado apruebe este jueves la creación de la Guardia Nacional. Morena y sus aliados necesitan 85 votos para lograr que se apruebe el proyecto de dictamen en el Senado. Las bancadas del PAN, el PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano integraron un bloque que rechazará el documento en tanto no se incluyan sus propuestas. No puede haber una continuidad de 12 años fallidos de militarismo. En Coahuila, el mandatario dijo que gracias al ejército se había logrado la paz en la entidad y que la Guardia Nacional era un modelo ya aprobado que extendería la paz y la tranquilidad al resto del país. Señaló también que el rechazo expresado por los partidos de oposición, Naciones Unidas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, como el colectivo Seguridad Sin Guerra, no ayuda a combatir los problemas de inseguridad. La Cámara de Diputados aprobó el 16 de enero con 348 votos el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución. Al ser remitido al Senado, se aprobó que volviera a discutirse en ciclo de audiencias públicas realizadas la semana pasada, tras lo cual se acordó modificar el proyecto. Por ejemplo, que la dirección de la Guardia Nacional sea civil y tenga formación y capacitación específica para la función policial, y que las competencias de los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad pública se mantengan y que se fortalezca su colaboración. También establecer mecanismos de control político y jurisdiccional de las tareas asignadas a la Guardia Nacional, así como de evaluación de su desempeño. Este lunes en Comisiones Unidas se aprobó sin reservas el proyecto de dictamen solo con los votos de Morena. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, dijo que en el Pleno se intentará aprobar el dictamen con las modificaciones que se puedan avalar en comisiones. La Guardia Nacional va a ser como el ejército de paz de la ONU. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de miércoles, y para discutir hoy está Ana Villagrán, quien está normalmente martes y jueves, pero hoy cambió el lugar con Lisa. ¿Cómo estás, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a mis compañeros de miércoles. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Hola, muy bien. Buenas noches. Muy popular hoy en W Radio y no sé dónde más. Qué bueno. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Buenas noches, queridos. Y nuestra adorada Fernanda Caso, abogada y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, encantada de estar aquí. Bueno, a ver, primer tema. De entrada, lo que dijo el presidente, que eran como los cascos azules. Bueno, digo que no ha revisado la historia de ese cuerpo de paz, que ha sido denunciado también por violaciones a derechos humanos, por violaciones a mujeres en Haití, en Afganistán, en Pakistán y varias misiones donde ha tenido que ver este cuerpo de paz de Naciones Unidas. También es un cuerpo militar, con formación militar, pero bueno, quitando eso de lado, evidentemente ya estamos llegando casi a una caricatura. Una historieta. Una historieta para poder dar los argumentos que desde Morena tienen respecto a la Guardia Nacional. Sí. ¿Por qué no nos compartes un poco cómo lo estás viendo? Sobre todo esta discusión en el Senado, y si quieres hablar también de esta caricatura, de esta historieta. Bueno, la historieta es un ejercicio para explicar toda la propuesta de paz y seguridad, que desde nuestra óptica es un cambio de paradigma en seguridad nacional, y que esta propuesta incluye como uno de sus elementos, ni el más importante y no es la parte toral, la Guardia Nacional, ¿no? Sobre el asunto uno de la Guardia, los 8 puntos, ¿no? Del plan de paz. Es un subtema del 8º punto. O sea, en el 8º punto son 3 subtemas y uno de ellos es el de la Guardia Nacional. Creemos nosotros que la parte fundamental de la propuesta de seguridad de la Cuarta Transformación es combatir las causas que dan origen a la inseguridad, que son la desigualdad social y la pobreza, el hambre. Entonces, eso es lo fundamental. Y la otra parte elemental es la construcción de paz a partir de la justicia transicional. Con prisión preventiva oficiosa, por que ahí yo tengo, yo suscribo toda la propuesta de paz y seguridad, y solamente en el asunto de justicia transicional, y lo manifesté la otra vez con algunas organizaciones, es donde yo tengo algunas dudas, porque la justicia transicional se tiene que dar sí o sí en una mesa permanente con víctimas y con organizaciones sociales, y eso es lo que hace falta, que se dé con mucha transparencia, que se explique con mucha transparencia por parte del gobierno. Fuera de eso, yo creo que la Guardia Nacional, estoy convencido de que la Guardia Nacional será una policía de proximidad cuando esté capacitada y esté lista. Hay una alianza
concreta, estratégica y muy transparente con el ejército, porque no hay otra estructura capaz de tener ni la infraestructura ni la capacidad para capacitar y para crear esta Guardia Nacional y que abarque todo el territorio nacional. Lo que establece el dictamen y que el debate es sobre la temporalidad, pero lo que establece es que en cuanto la Guardia Nacional tenga la capacidad de entrar en todo el territorio nacional, es cuando el ejército va a ir saliendo de las calles, que es lo mismo que han planteado el colectivo Seguridad Sin Guerra, una desmilitarización ordenada, desmilitarización ordenada y gradual, ¿no? El debate es cuánto tiempo, pero a ver, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón plantearon con la Policía Federal Preventiva y luego con la Policía Federal y también Peña Nieto una policía de proximidad, y hasta hoy no fueron capaces de crearla. La Policía Federal son 20,000 elementos solamente en el territorio nacional. Con eso no es suficiente para abarcar el territorio nacional. Hay comunidades en donde si no fuera por el ejército, el Estado no existiría. Están cooptadas por el crimen organizado. Entonces, frente a ese escenario, no hay otra opción más que hacer esta alianza estratégica con el ejército y ponerle suficientes candados. Uno de los candados más importantes es la iniciativa de ley para el control del uso de la fuerza, que se va, en cuanto se apruebe la iniciativa de la Guardia Nacional, se va a discutir esta iniciativa de ley porque, insisto, la Guardia Nacional se está pensando como una policía de proximidad certificada internacionalmente, es el planteamiento. Entonces, si es una policía de proximidad, tendrán que evaluar en qué momentos incluso tendrán operativos en colonias, en territorios, sin armas de fuego. Muy bien, ¿no? a ver, ya con estos argumentos creo que tenemos todos muy claros, y los tenemos muy claros, cuáles han sido los temas que Morena usa para defender la aprobación de la Guardia Nacional. Pero ¿quién quiere empezar con los contrapuntos? Me imagino que Lecona, evidentemente, que ha participado, tú, Alfredo, has ido tanto a Cámara de Diputados como al Senado a este ejercicio de Parlamento abierto. Si quieres hacer una especie como de, estamos a un día de que se apruebe, digo, a ver, si Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD no se dividen, a lo mejor va a ser mucho más difícil para Morena conseguir los 85 votos que necesitan, sí, pero si no lo logran, pues es un hecho que va a ser la Guardia Nacional, porque así decía el presidente, ¿no? ¿Con qué te quedas de todo este ejercicio que has vivido en carne propia del Parlamento abierto, de esta discusión? ¿Ha sido una simulación o no? ¿Qué es lo que estás esperando para mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? Una simulación. Todo lo que se ha hecho en torno a la Guardia Nacional desde que se presentó en noviembre del año pasado ha sido una simulación. Estuve ahí en los ejercicios de Parlamento abierto, que no es Parlamento abierto, eso no es Parlamento abierto, ir, presentar los argumentos, llevarles evidencia y que cada vez que te saquen un documento nuevo, va empeorando la iniciativa, empeora el dictamen, empeora la minuta. Mañana, y obviamente muy poco se ha dicho, muy poco se ha analizado porque hay una camisa de fuerza, alguien sentenció que mañana tendría que salir este tema y empeoraron la minuta que mandaron los diputados. Ayer, por lo menos en 5 cosas bastante preocupantes, que ya hemos comentado acá, que Eder decía que nos esperáramos a conocer un documento formal. Bueno, pues el documento formal es lo que mañana se va a debatir en el Pleno, que ha estrechado el margen de negociación y ha hecho que sean horas o que sea en horas las definiciones y los cambios. Yo sostengo y yo digo que esto es para que se empiece a ver con mejores ojos lo que mandaron los diputados, que ya estaba muy mal. De las cosas más preocupantes, el documento, el dictamen que mañana se votaría o se modificaría en el Pleno antes de su votación, mantiene el foro militar. No solo eso, no lo amplía. Es foro militar. Es foro militar reconocido hasta por el presidente. Ya tuvimos una paparrucha aquí. Es foro militar y el presidente dijo que se fuera. Es fuero civil. 2. El artículo 21, que es el eje de la Guardia Nacional, lo que sustentaría la Guardia Nacional, simula un mando civil, que en verdad es una adscripción, o sea, el lugar que la Guardia Nacional ocuparía en la Administración Pública Federal, que ya hasta se eliminó. Hasta esa parte, hasta la chamba de Durazo para ser administrador de las Fuerzas Armadas, el que les firme los cheques, ya se eliminó. Entonces tenemos un mando, hoy por hoy, un mando militar pleno en lo operativo y en lo administrativo. Una de las cosas más preocupantes también es el régimen de excepción para que las Fuerzas Armadas, el famoso artículo 4 transitorio, para que las Fuerzas Armadas se encuentren llevando a cabo labores de seguridad pública en total opacidad, como lo hacen el día de hoy, por un tiempo indefinido. No hay una temporalidad ahí. Esto de los 3, 5 años que suelen decir es una mentira hoy por hoy.
Y supongo que a partir de este empeoramiento, donde hicieron estos cambios nefastos a la defecio que mandaron los diputados, van a empezar a regresar a algunos puntos que de ninguna forma pueden ser aceptables, que de ninguna forma constituirían una guardia civil. Seguridad Sin Guerra llevó un documento para que se considerara por los senadores y las senadoras, donde decimos, está bien, ha evolucionado la postura de Seguridad Sin Guerra, no es un no a la guardia, es un si ya van a hacer esto, háganlo bien. Pero lo que están a punto de hacer los senadoras y los senadores de Morena es destruir la Constitución. La Constitución, muy contraria a lo que se cree, no puede ser modificada si va en contra de principios esenciales. Y uno de los principios esenciales de la Constitución es la seguridad pública a cargo de civiles. Si mañana cambia ese paradigma, si empezamos mañana esa transformación, no nos parece que no nos estamos dando cuenta de la profunda militarización a la que nos está llevando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se tiene que inscribir forzosamente, porque eso no lo dice Eder y no lo saca nunca al tema, el poder económico que se les está dando, el poder presupuestal, con el negocio de las pipas, con el desarrollo inmobiliario en Santa Fe y con la administración de un aeropuerto internacional civil como no sucede en ninguna otra parte del mundo. A ver, todos estos temas que tocaste ya los hemos discutido aquí. Me parece también un poco que, no sé si coincidan Ana y Fer, Morena siempre pone el peor de los escenarios para la negociación, siempre pone así la bola más apestosa para después irla cambiando. Es una práctica caprista, ¿sí? Eso okay. Nos la conocemos súper bien. ¿Y qué podemos esperar mañana? Sobre todo los otros partidos. Quisiera poner el énfasis en el Movimiento Ciudadano, en el PRI, en el PAN, en el PRD, que son los que en teoría son el último campo de resistencia a esta Guardia Nacional. ¿Ustedes qué esperan mañana de estos partidos en el Senado? ¿Cómo lo están viendo, Fer? Bueno, yo esperaría que de entrada los partidos de oposición exigieran que Morena se hiciera responsable de de las decisiones que está tomando y de por qué no está escuchando las propuestas de la sociedad civil. Y he escuchado yo en redes sociales, he visto en redes sociales muchas críticas a la postura de la sociedad civil diciendo, bueno, es que ustedes quién los eligió, ¿no? Sí. Los diputados son los que están enfrente y ellos son los que tienen el derecho a decidir. Pero justo es una falsa concepción de la organización de la sociedad civil organizada, que ha dedicado años y esfuerzo a estudiar estos temas, ¿no? Es gente experta, que un diputado no es experto en estos temas, ¿no? Entonces, en lugar de verse como aliados, se están viendo como oposición, ¿no? Se están viendo en un enfrentamiento. Yo esperaría que los partidos de oposición, que sí tienen voz y voto dentro, le exijan a Morena explicar caso por caso por qué sí se decidió aceptar en caso de que hubiera algo que la sociedad civil hubiera propuesto y Morena lo aceptara, o por qué no se está aceptando lo que la sociedad civil está proponiendo. Porque parece que hoy toda la discusión es... la sociedad civil propone esto, pero López Obrador se mantiene en su dicho inicial y sobre esa base ha continuado, porque es un obstáculo, ¿no? Pero parece que no se está entrando a las razones de fondo, al menos hacia afuera estamos conociendo poco las razones de fondo por las que se adoptan o no se adoptan las iniciativas propuestas desde fuera. En segundo lugar, pues este intento de minimizar el problema, ¿no? Como si diciendo que está en una subsección de un índice, entonces ya fuera menos grande. Pues por más que lo escondan, el tema sigue siendo enormemente relevante, ¿no? Digamos, lo pueden meter adentro de un subíndice, de otro subíndice, de otro subíndice o en un transitorio y seguirá siendo así de relevante. Entonces, también asumir la responsabilidad de que es una decisión grande que se está tomando, que va a tener consecuencias en el país y que yo entiendo hoy la situación del presidente que dice, bueno, pues es que no cuento con un cuerpo capaz de enfrentar el tamaño del crimen organizado, porque de hecho no existe, ¿no? Pero finalmente sin escuchar tampoco lo que se está diciendo desde la sociedad civil, que es, bueno, ¿hasta cuándo, no? Mientras formas un cuerpo civil que no parece tener hoy la intención de formar. Parece que está renunciando a la intención de formar este cuerpo civil, que lo que Eder dice es cierto a medias, ¿no? Porque en el gobierno de Felipe Calderón sí se pasó de tener 6,000 elementos en la policía a tener 36,000. Y después de eso se abandonaron los esfuerzos. No se aumentó un solo policía federal más. De 6,000 a 36,000. De 6,000 a 36,000 en un sexenio. Después de eso nos quedamos estancados, se eliminaron los controles de confianza, se eliminaron con Peña Nieto se abandonó por completo. Entonces, la situación en la que hoy estamos, digamos, tenemos que recorrer 6 años antes y además sobre una policía que dejó de profesionalizarse. Déjame escuchar a Ana Villegas también porque no se nos va a ir el tiempo del bloque. Muchísimas gracias. Pues de repente escuchando tantos puntos de vista me parece que la trama de Ingobernable se empieza a volver realidad porque algo no está cuadrando. Observamos a un López Obrador que durante 12 años criticó la acción del gobierno y la confianza de los presidentes sobre el gobierno para darle paz a los mexicanos. O sea, a mí me sigue sonando la incongruencia más grande de la 4T. O sea, ¿cómo pueden pasar 12 años diciendo está mal que los militares tengan una acción de seguridad pública directo en todo el país y ahora de repente de la noche a la mañana salir con que está bien?
más allá, como siempre lo digo, de mi postura personal, Acción Nacional en la Cámara de Diputados está jugando y está cumpliendo con su papel de oposición. El día de ayer vimos cómo tomaron la tribuna y simplemente están señalando dos cosas. Una, la simulación de todo este paquete, de la acción del presidente, que es un capricho presidencial, y justamente todo el poder que se le está dando a la figura presidencial como para ser el mandatodo en el país. O sea, sí se les está empoderando demasiado. Y me preocupa mucho lo que mencionaba Fer justamente de cómo se les va a dar no solo el tema de la seguridad, sino también cómo en Álvaro Obregón quieren derribar hectáreas de árboles en una de las acciones de Chapultepec para tener un condominio para los que vivan, los miembros de la Guardia Nacional. Y pues, o sea, ¿qué está pasando? Una especie de zona militar habitacional, ¿no? Sí, de zona de la Guardia Nacional habitacional, ¿no? Como lo Sí, quieren o sea, llamar. vienen cambios A ver, muy último punto, porque tenemos que ir a una pausa. Hace falta la definición, que es un debate muy serio que se está dando sobre la temporalidad, pero en la iniciativa dice muy claramente, en cuanto la Guardia Nacional esté operando capacitada en territorio con toda esta ¿Formada capacidad, por quiénes, la Guardia Nacional? por la gente, los jóvenes Eso que es se van a mentira. integrar. Pero no sé cómo se va a medir ¿Cómo se cuando llama? ya esté capacitada. Policía militar, policía naval y Igual que la policía Policía federal. La Policía Federal que según nos sirve, ¿no? También la integraron los policías militares. Pero además va a dejar Si no, de dónde ser sacas militar. elementos? Y van a seguir ¿De dónde capacitándolas, sacas y van a seguir elementos? capacitándolas. No, y es que yo Pero estoy de además, acuerdo. Ramis, una A vez ver, que Es que en las propuestas de hay seguridad sin algo- guerra hemos dicho que ese uso del ejército, de fuerzas armadas, de policía civil, de policía militar, de policía naval, tiene que darse excepcionalmente en tanto se resuelva la crisis, pero con una gradualidad. La idea es capacitar, con una la idea es racionalidad. capacitar Es que no a mientan. Con una esta Guardia excepcionalidad. Nacional. Estamos viendo, a la Guardia López Obrador Nacional está haciendo lo que tiene que hacer para policía de mantener el control del proximidad, y la ejército, Guardia pensando Nacional en el con todo A ver, futuro. acuérdense que cuando proximidad? hablamos todos no nos escuchan y ya nos acabamos el tiempo de este bloque, pero yo quisiera invitar a la gente. Mañana es un día fundamental para el futuro de este país. Entonces, si mañana tienes tiempo libre, ojalá puedas acudir al Senado de la República, donde muchos colectivos, sobre todo los de Seguridad Sin Guerra, van a estar siguiendo la votación de este dictamen de la Guardia Nacional, tal vez la aprobación o no. Ahí va a estar Alfredo Lecona. ¿A partir de qué hora? Desde las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana puede entrar cualquier persona. El Senado es la casa Pues es de la todos casa los del mexicanos. pueblo, ¿no? En teoría podemos entrar absolutamente todos. Si no, pues sigue las redes sociales, el hashtag @Seguridad Sin Guerra, donde van a estar todos los argumentos en contra. También, por supuesto, si quieres seguir la cuenta de Der Guevara y la gente de Morena, que es la que está apoyando la Guardia Nacional. Pero en efecto, mañana se escribe una nueva historia para este Pero país. si eres y es un tema senador y fundamental. senadora de Morena, Ya inició el proceso de negarle pacificación. hoy una Guardia Pacificación Nacional de sus al neuronas. presidente de la República, una Guardia Nacional militar, es proteger más al propio gobierno de la República que aplaudirle y aprobar. López Obrador los va a utilizar para el futuro, van a ver. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Regresando, mañana sigue este tema, por supuesto, pero regresando de la pausa vamos a hablar de otro tema. ¿Qué ocurre con la Comisión Reguladora de Energía? Con este tema regresamos. Ya no nos importa.